Segundo libro de los Macabeos, capítulo 11. Muy poco tiempo después, Lisias, tutor y pariente del rey y encargado del gobierno, muy preocupado por los últimos acontecimientos, reunió cerca de 80,000 hombres de infantería y toda su caballería y avanzó contra los judíos. Su intención era convertir a Jerusalén en ciudad de residencia de los griegos, hacer que el templo pagara impuestos como los templos de las demás naciones y vender cada año la dignidad del sumo sacerdote. Pero no contaba con el poder de Dios, sino que confiaba en sus millares de soldados y de infantería y caballería y en sus 80 elefantes. Penetrando en Judea, se acercó a Bet-sur, fortaleza que dista unos 25 kilómetros de Jerusalén, y la atacó. Cuando Macabeo y sus soldados supieron que Lisias estaba atacando las fortalezas, se reunieron con todo su pueblo y con gemidos y lágrimas pidieron al Señor que enviara un ángel bueno para salvar a Israel. Macabeo, que fue el primero en tomar las armas, animó a los demás para que todos juntos hicieran frente al peligro y fueran en ayuda de sus hermanos. Todos ellos, llenos de entusiasmo, se pusieron en marcha. Estando todavía cerca de Jerusalén, se apareció a la cabeza de la tropa un jinete vestido de blanco, agitando unas armas de oro. Entonces todos alabaron a Dios misericordioso, y tan fortalecidos se sintieron en su ánimo que estaban dispuestos a atacar no solo a los hombres, sino a las fieras más salvajes y a murallas de hierro. Marcharon en orden de batalla con su defensor celestial y, ayudados por la misericordia del Señor, se lanzaron como leones sobre los enemigos y derribaron por tierra a 11,000 soldados de infantería y a 1,600 de caballería, y a los demás los hicieron huir. La mayoría de ellos escaparon heridos y sin armas. Lisias se salvó huyendo vergonzosamente. Pero Lisias, que no era tonto, reflexionó sobre la derrota que había recibido y comprendió que los hebreos eran invencibles, porque tenían como aliado a Dios, al Dios Todopoderoso. Entonces les envió mensajeros para proponerles la paz, en condiciones justas, y les permitió usar de su influencia para que el rey fuera amigo de ellos. Macabeo, en consideración al bien común, aceptó todo lo que Lisias proponía, y el rey concedió todo lo que Macabeo pidió por escrito a Lisias en favor de los judíos. Las cartas escritas por Lisias a favor de los judíos estaban concebidas en estos términos: Lisias saluda al pueblo judío. Juan y Absalón, delegados de ustedes, me han entregado el documento transcrito más abajo y me han pedido la aprobación de su contenido. Yo comuniqué al rey todo lo que era de su competencia, lo que estaba en mis manos. Se lo concedí. Si ustedes continúan mostrando buena disposición hacia los intereses del Estado, yo procuraré promover en el futuro el bienestar de ustedes. He dado orden a sus delegados y a los míos para que se pongan de acuerdo con ustedes sobre los detalles. Que les vaya bien. A los 24 días del mes de Dioscoro del año 148. La carta del rey decía lo siguiente: el rey Antíoco saluda a su hermano Lisias. Ahora que mi padre ha sido trasladado a los dioses, he querido que las personas de mi reino vivan tranquilas, para que puedan dedicarse a sus asuntos. Pero he oído decir que los judíos no están de acuerdo con adoptar las costumbres griegas, como lo quería mi padre. Prefieren vivir según su propia manera, y han pedido que se les permita cumplir sus leyes. Deseando pues que también esa nación viva tranquila, decido que se les devuelva el templo y que puedan vivir según las costumbres de sus antepasados. Hazme el favor de enviar algunos delegados que hagan las paces con ellos, para que, conociendo mi determinación, estén tranquilos y puedan dedicarse en paz a sus asuntos. La carta del rey al pueblo judío decía así: el rey Antíoco saluda al consejo de ancianos y al pueblo judío, deseando que ustedes se encuentren bien, y yo estoy bien de salud. Menelao me ha manifestado que ustedes desean volver a sus hogares. Por consiguiente, concedo una amnistía a todos los que hayan regresado para el día 30 del mes sántico. Los judíos podrán comer sus alimentos especiales y seguir sus leyes como antes. Ninguno de ellos será molestado en manera alguna por las faltas cometidas anteriormente. Les envío además a Menelao para que garantice la seguridad de ustedes. Que les vaya bien. A los 15 días del mes sántico del año 148. Y también los romanos enviaron a los judíos una carta en los siguientes términos: Quinto Menio y Tito Manio, legados romanos, saludan al pueblo judío.
Lo que Licias, pariente del rey, les ha concedido lo aprobamos nosotros también, pero revisen ustedes cuidadosamente lo que él juzgó, que debía proponérsele al rey, y envíenos luego un delegado para que nosotros se lo expongamos al rey de una manera conveniente para ustedes, pues nos dirigimos a Antioquía. Por lo tanto, apresúrense a enviarnos algunos delegados para que sepan cuáles son las intenciones de ustedes. Que les vaya bien. A los 15 días del mes Shántico del año 148. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12. Hechos estos tratos, Licias volvió a donde estaba el rey, mientras que los judíos se dedicaron a sus labores agrícolas. Pero algunos jefes militares del lugar, Timoteo Apolonio, hijo de Geneo, y también Jerónimo y Demofón, a los que hay que añadir a Nicanor, comandante de las tropas de Chipre, no dejaron que los judíos tuvieran paz ni tranquilidad. Además, los habitantes de la ciudad de Jope cometieron un gran crimen. Invitaron a los judíos que allí vivían a subir con sus mujeres y sus hijos a unos barcos que ellos mismos habían amarrado allí cerca, como si no hubiera entre ellos enemistad ninguna, sino como por cumplir un decreto dado por los habitantes de la ciudad. Los judíos, deseosos de paz y sin sospechar nada, aceptaron, pero cuando salieron a mar abierto, los de Jope los hundieron, eran no menos de 200 personas. Cuando Judas supo de la crueldad que habían cometido con sus compatriotas, alertó a los hombres que estaban con él, e invocando a Dios, justo juez, marchó contra los asesinos de sus hermanos. De noche prendió fuego al puerto e incendió los barcos y mató a quienes se habían refugiado en el puerto. Como las puertas de la ciudad estaban cerradas, se fue con el propósito de volver más tarde y exterminar a todos los habitantes de Jope. Pero al saber que los habitantes de Jabnia querían hacer lo mismo con los judíos que vivían allí, cayó de noche sobre la ciudad e incendió el puerto y la flota, de manera que el resplandor de las llamas se veía desde Jerusalén a una distancia de 43 kilómetros. Judas y sus soldados se habían alejado de allí algo más de 1,5 kilómetros en una expedición contra Timoteo, cuando cayeron sobre ellos por lo menos 5,000 árabes de a pie y 500 de a caballo. Se trabó un violento combate, pero los soldados de Judá, con la ayuda del Señor, consiguieron la victoria. Los árabes vencidos pidieron a Judas hacer las paces. Prometieron suministrar ganado a los judíos y prestarles ayuda de allí en adelante. Judas, comprendiendo que en realidad los árabes podían serle útiles en muchas cosas, aceptó hacer las paces con ellos. Después de este convenio, los árabes se retiraron a sus tiendas. Judas atacó también a Caspín, ciudad fortificada, rodeada de terraplenes y murallas y habitada por gente de diversas naciones. Los habitantes, confiados en la fortaleza de sus murallas y de sus provisiones de víveres, se mostraron insolentes contra Judas y sus soldados. Los insultaban y además injuriaban a Dios, decían palabras horribles. Judas y sus soldados invocaron al Señor soberano de todo el universo, que sin aparatos ni máquinas de guerra destruyó Jericó en tiempos de Josué y con violencia salvaje se lanzaron contra las murallas. Dios quiso que tomaran aquella ciudad, en la que hicieron una matanza espantosa, a tal punto que el estanque vecino, que tiene 370 metros de ancho, parecía lleno de sangre derramada. Alejándose de ahí 135 kilómetros, llegaron a la ciudad de Carax, donde viven los judíos llamados tubianos. No encontraron allí a Timoteo, pues se había ido de aquella región sin alcanzar éxito alguno, pero había dejado en algún lugar una guarnición bastante fuerte. Entonces Dositeo y Sosipatro, generales de Macabeo, marcharon contra la guarnición y mataron a los hombres que Timoteo había dejado en la fortaleza, que eran más de 10,000. Macabeo, por su parte, distribuyó su ejército en compañías, les nombró jefes y atacó a Timoteo, que tenía 120,000 soldados de infantería y 2,500 de caballería. Informado Timoteo del avance de Judas, envió primeramente las mujeres y los niños y todo el equipaje hacia un lugar llamado Carnaín, sitio muy espacioso y de difícil acceso, pues todos los pasos eran muy estrechos. Apenas apareció la compañía de Judas, el miedo y el terror se apoderaron de los enemigos, porque Dios, que todo lo ve, se les manifestó y se dieron a la fuga en todas direcciones, de tal manera que con frecuencia se herían unos a otros y se atravesaban con sus propias espadas. Judas le persiguió con mayor energía y pasó a cuchillo y aniquiló a 30,000 de aquellos criminales. El mismo Timoteo cayó en manos de los soldados de Dositeo y Sosipatro,
pero con mucha astucia les pidió que le dejaran libres, pues tenía como rehenes a los padres y hermanos de muchos de ellos, a los cuales no se les tendría ninguna consideración. Por fin, tras largos discursos en los que se prometió que devolvería sanos y salvos a aquellos judíos, Timoteo los convenció y ellos lo dejaron en libertad a fin de salvar la vida de sus parientes. Judas se dirigió luego a Carnaim y al templo de la diosa Atargatis y degolló a 25,000 hombres. Después de esta victoria y de la matanza que hizo, marchó contra Efrón, ciudad fortificada donde vivía Licias y gente de diversas naciones. Jóvenes fuertes colocados delante de las murallas les defendían con valor, y dentro había abundante provisión de máquinas de guerra y proyectiles. Pero después de invocar al Señor, que con su poder destrozaba las fuerzas de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y mataron como a 25,000 personas que en ella había. De allí se puso nuevamente en marcha y se dirigió a Escitópolis, ciudad que dista 108 kilómetros de Jerusalén. Pero como los judíos que vivían allí les informaron de que los habitantes de Escitópolis habían mostrado buenos sentimientos para con ellos y los habían tratado bien en momentos difíciles, Judas y sus soldados les dieron las gracias y les recomendaron que en adelante mantuvieran las mismas buenas relaciones con los judíos. Llegaron a Jerusalén cuando ya estaba cerca la fiesta de las semanas. Después de esta fiesta se pusieron en marcha contra Gorgias, jefe militar de la región de Idumea. Este se presentó al combate con 3,000 soldados de infantería y 400 de caballería. Se trabó el combate y cayeron algunos judíos. Entonces Dositeo, un valiente soldado de caballería judío tubiano, agarró a Gorgias por el manto y empezó a arrastrarlo con fuerza, con intención de capturar vivo a este infame. Pero un jinete de Tracia se lanzó contra Dositeo y le cortó el brazo. Así Gorgias pudo huir a la ciudad de Maresá. Los soldados de Azarías, que llevaban mucho tiempo combatiendo, estaban muy cansados. Entonces Judas suplicó al Señor que se pusiera de parte de ellos y los guiara en la batalla. Empezó a cantar himnos en su lengua materna, lanzó el grito de guerra y cayendo de repente sobre los soldados de Gorgias, los puso en fuga. Sacrificio por los muertos. Judas reunió su ejército y se fue a la ciudad de Adulam. Al acercarse el 7º día de la semana, se purificaron según su costumbre y celebraron el sábado, y como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate para enterrarlos junto a sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa de todos los muertos se encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jadmia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. Todos alabaron al Señor, justo juez que descubre las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservasen limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección, y si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que los que morían piadosamente les aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa, por eso hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara sus pecados. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 13. En el año 149 llegó a oídos de Judas que Antíoco Eufator venía hacia Judea con gran cantidad de soldados, y que con él venía Licias su tutor y encargado del gobierno, con un ejército de 110,000 soldados griegos de infantería, 5,300 de caballería y 22 elefantes y 300 carros provistos de cuchillas en los ejes. A esto se les unió Menelao, quien con mucha astucia incitaba a Antíoco, pensando no en la salvación de su patria, sino en conservar su puesto. Pero Dios, Rey de Reyes, hizo que Antíoco se enojara contra este criminal Licias, demostrando al rey que Menelao era el causante de todos los males. Entonces el rey mandó que lo llevaran a la ciudad de Berea y que le dieran muerte en la forma que allí se acostumbra. Hay en Berea una torre de 22 metros de altura
llena de ceniza provista de un aparato giratorio inclinado por todas partes hacia la ceniza. Cuando alguien comete un robo en un templo o algún otro crimen muy grave, le dan muerte arrojándolo de allí. De esta manera, privado de sepultura, murió el malvado Menelao, y exactamente como lo merecía, pues había cometido muchos pecados contra el altar, cuyo fuego y ceniza son puros. Así en la ceniza encontró la muerte. El rey Antíoco venía pues con la salvaje intención de causar a los judíos peores sufrimientos que su padre. Al saberlo, Judas recomendó a la gente que orara al Señor día y noche, para que una vez más los ayudara, pues iban a perder la ley, su patria y el santo templo, y también para que no permitiera que el pueblo ahora empezara a tener respiro cayera en manos de paganos que injuriaban a Dios. Todos juntos cumplieron la orden y durante 3 días suplicaron al Señor misericordioso, con lágrimas y ayunos e inclinados y con la frente en el suelo. Entonces Judas les habló para animarlos y les mandó que se reunieran con él. Pero después de una reunión privada con los ancianos, resolvió ponerse en marcha y con ayuda del Señor solucionar la situación sin esperar a que el ejército del rey invadiera Judea y se adueñara de Jerusalén. Habiendo confiado al Creador del mundo el éxito de su campaña, animó a sus soldados a combatir valientemente hasta la muerte por las leyes, el templo, la ciudad, la patria y sus costumbres propias, y estableció su campamento cerca de la ciudad de Morin, dándoles como contraseña las palabras «Victoria de Dios». Judas atacó de noche el campamento del rey con un grupo de los mejores jóvenes, dio muerte a 2000 soldados y sus hombres mataron al más grande de los elefantes, lo mismo que a su guía. Finalmente llenaron de terror y confusión el campamento y se retiraron triunfantes. Al amanecer todo estaba ya terminado gracias a la ayuda que el Señor dio a Judas. Cuando el rey experimentó la audacia de los judíos, intentó atacar sus fortalezas valiéndose de la astucia. Avanzó hacia Bet-Sur, lugar fortificado de los judíos, pero fue rechazado, fracasó y resultó vencido. Judas envió provisiones a la guarnición, pero Rodoco, un soldado judío, informaba de los secretos a los enemigos. Cuando lo descubrieron, le arrestaron y lo ejecutaron. Por segunda vez el rey entró en conversaciones con los de Bet-Sur. Hicieron un tratado en el que mutuamente se daban garantías y él se retiró. Entonces atacó a Judas y a sus soldados, pero fue derrotado. En este momento se enteró de que Filipo, que había quedado a cargo del gobierno, se había rebelado en Antioquía. Asustado, el rey llamó a los judíos y aceptó un acuerdo con ellos, y juró respetar las condiciones justas. Después de esta reconciliación, ofreció un sacrificio, rindió honores al templo y se mostró generoso con el santuario. Recibió bien a Macabeo y dejó a Hegemónidas como jefe militar de la religión desde Tolomaida hasta Gera, y se fue después a Tolomaida, pero los habitantes de esta ciudad, que no estaban contentos con el tratado, se indignaron y quisieron anular el convenio. Entonces Lisias subió a la tribuna, defendió el convenio lo mejor que pudo y los convenció, calmándolos y dejándolos bien dispuestos, después de lo cual regresó a Antioquía y así terminó el ataque del rey y su retirada. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 14. Pacto entre Judas y Nicanor. Pasados 3 años, Judas y su gente se enteraron de que Demetrio, hijo de Seleuco, había desembarcado en el puerto de Trípoli con un poderoso ejército y una flota, y que después de hacer matar a Antíoco y a Lisias, su tutor, se habían apoderado del país. Un cierto Alcimo, que anteriormente había sido sumo sacerdote, pero que en lugar de evitar el contacto con los paganos había voluntariamente incurrido en impurezas, comprendiendo que de ningún modo podía salvarse ni volver a oficiar en el sagrado altar, se entrevistó con el rey Demetrio hacia el año 151 y le regaló una corona de oro, una palma y además los ramos de oliva que eran costumbre que el templo ofreciera, y por el momento no dijo ninguna palabra. Pero encontró una ocasión propicia para sus insensatos propósitos. Demetrio lo llamó a una reunión de sus consejeros y le preguntó sobre las disposiciones y planes de los judíos. Alcimo respondió: los judíos llamados asideos, cuyo jefe es Judas Macabeo, fomentan la guerra y la revolución y no dejan que haya tranquilidad en el reino. Así que yo, aunque me han quitado mi dignidad,
hereditaria, es decir, el cargo de sumo sacerdote? He venido aquí por dos motivos. En primer lugar, por un sincero interés en los asuntos del rey. En segundo lugar, por el bien de mis propios conciudadanos, pues por la falta de juicio de las personas que acabo de mencionar, todo nuestro pueblo se encuentra en situación sumamente difícil. Aconsejo a su majestad que se informe bien de estas cosas y que tome las medidas que convienen al país y a nuestro amenazado pueblo, conforme a la bondad y generosidad de su majestad para con todos, pues mientras Judas viva, será imposible que el Estado goce de paz. Cuando Alcimo terminó de hablar, los amigos del rey, que veían con malos ojos a Judas, se apresuraron a excitar aún más a Demetrio. Este eligió inmediatamente a Nicanor, capitán del escuadrón de elefantes, lo nombró jefe militar de Judea y lo envió con la orden de matar a Judas y de dispersar a los que estaban con el rey, con él, y restablecer a Alcimo como sumo sacerdote del más grande de los templos. Los paganos de Judea, que habían huido por miedo a Judas, se reunieron en masa alrededor de Nicanor, pensando que sacarían provecho de la derrota y el desastre de los judíos. Al recibir noticias de la llegada de Nicanor y del ataque de los paganos, los judíos esparcieron polvo sobre sus cabezas y oraron a Dios, que había establecido a su pueblo para siempre, que sin cesar se había preocupado de su heredad, manifestándose gloriosamente. Cuando su jefe les dio la orden, se pusieron en marcha desde el lugar donde se encontraban y trabaron combate con los enemigos en el pueblo de Hadasa. Simón, hermano de Judas, estaba combatiendo contra Nicanor, pero a causa de la repentina llegada de los enemigos, tuvo un pequeño fracaso. Sin embargo, Nicanor, al conocer el valor de Judas y sus compañeros y su ánimo cuando luchaban por la patria, decidió no acudir a las armas para solucionar sus diferencias. Así pues, envió a Posidonio, a Teodoto y a Notatías para proponer la paz a los judíos. Después de estudiar detenidamente las condiciones, Judas las comunicó al ejército, que se mostró conforme y dio su aprobación al tratado de paz. Fijaron un día para que los jefes se reunieran en privado. De cada ejército se adelantó un carro y se colocaron asientos de honor. Judas había colocado en sitios estratégicos gente armada y preparada por temor a que pronto los enemigos les hicieran alguna mala jugada. En la entrevista los jefes llegaron a un acuerdo. Nicanor se quedó algún tiempo en Jerusalén y se portó correctamente. Incluso despidió a los soldados que se habían reunido alrededor de él. Siempre tenía cerca a Judas, pues tenía una gran estima por él. Le recomendó que se casara y tuviera hijos, y Judas se casó y disfrutó de la vida en paz. Pero Alcimo, al ver las buenas relaciones que había entre Nicanor y Judas, y habiendo conseguido una copia del tratado, fue a buscar a Demetrio y le dijo que Nicanor seguía una política contraria a los intereses del Estado, pues había nombrado sucesor suyo a Judas, que era enemigo del reino. El rey se enfureció e, incitado por las calumnias de ese gran malvado, le escribió una carta a Nicanor en la que decía que no podía aceptar lo pactado y le ordenaba poner preso inmediatamente a Macabeo y enviarle a Antioquía. Al recibir la carta, Nicanor se contrarió mucho, pues no quería faltar al pacto, ya que Judas no había hecho nada malo, pero como no podía oponerse al rey, valiéndose de la astucia, buscaba una ocasión propia para cumplir la ley. Sin embargo, al darse cuenta Macabeo de que Nicanor se portaba duramente con él y que su tratado se hacía cada vez menos amistoso, sospechó que esa dureza no hacía esperar nada bueno. Reunió un buen número de partidarios suyos y se escondió de Nicanor. Al darse cuenta Nicanor de que Judas le había ganado limpiamente la partida, se presentó en el sublime y santo templo a la hora en que los sacerdotes ofrecen los sacrificios regulares y les ordenó que le entregaran a Judas. Ellos aseguraron con juramento que no sabían dónde estaba el hombre que Nicanor buscaba. Entonces extendiendo su mano derecha hacia el templo, juró diciendo: si ustedes no me entregan a Judas prisionero, arrasaré este templo de Dios y destruiré el altar, y en su lugar levantaré un grandioso templo al Dios Baco. Dichas estas palabras, se retiró el sacerdote. Levantando las manos al cielo, empezaron a suplicar de esta manera a Dios, que siempre había protegido a nuestro pueblo: tú, Señor, que no tienes necesidad de nada, has escogido este templo
como tu lugar de residencia en medio de nosotros. Señor Santísimo, guarda siempre libre de profanación este santuario que hace poco fue purificado. Entonces denunciaron ante Nicanor a uno de los ancianos de Jerusalén, llamado Racis, hombre muy preocupado por el bien de sus conciudadanos, que gozaba de excelente fama y que a causa de su generosidad para con ellos era llamado padre de los judíos. Anteriormente, en tiempo de la rebelión, ya había sido acusado de defender la causa judía y él con toda firmeza había expuesto su cuerpo y su vida por esta causa. Nicanor, para hacer patente la hostilidad que sentía hacia los judíos, envió más de 500 soldados para apresar a Racis, pues pensaba que arrestar a este hombre sería un duro golpe para los judíos. Las tropas estaban ya a punto de tomar la torre donde se encontraba Racis y trataban de forzar la puerta de afuera, habiendo recibido órdenes de prender fuego y quemar las puertas. Cuando Racis, acosado por todas partes, volvió su espada contra sí, prefiriendo morir noblemente antes que caer en manos de aquellos criminales y sufrir injurias indignamente. Pero con la prisa de la lucha falló el golpe. Entonces, cuando las tropas ya entraban por las puertas, corrió animosamente hacia lo alto de la muralla y valientemente se lanzó sobre la tropa. Rápidamente los soldados se retiraron a cierta distancia y él cayó en el espacio libre. Todavía respirando, lleno de ardor, a pesar de estar gravemente herido, se levantó bañado en sangre, pasó corriendo por entre la tropa, se colocó sobre una alta roca y casi completamente desangrado se arrancó las entrañas y tomándolas con las dos manos las arrojó sobre la tropa, pidiendo al Señor de la vida que algún día se las devolviera, y de este modo murió. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 15. Derrota y muerte de Nicanor. Cuando Nicanor supo que Judas y su gente estaban en la región de Samaria, decidió atacarlos sin correr ningún riesgo, aprovechando el sábado. Los judíos, que habían sido obligados a la fuerza a ir con él, dijeron: no los mates de una manera tan salvaje y bárbara. Respete el día que Dios, que todo lo ve, honró de manera especial y consagró. Pero aquel desalmado preguntaba si había en el cielo un Señor que hubiera mandado celebrar el día sábado. Ellos le respondieron: el Señor viviente, que tiene poder en el cielo, es quien nos ha mandado celebrar el séptimo día. Entonces replicó Nicanor: pues yo tengo poder en la tierra y ordeno tomar las armas y obedecer al rey. No pudo llevar a cabo su perverso deseo. Nicanor, en su orgullo y arrogancia, pensaba levantar un monumento público con las cosas que iba a quitar a las tropas de Judas. Pero Macabeo no dejaba de confiar, lleno de esperanza en que el Señor les ayudaría, y animaba a sus compañeros a no temer el ataque de los paganos, sino que, recordando el auxilio que ya había recibido de Dios, esperaban que también ahora el Señor Todopoderoso les daría la victoria. Les dio ánimo con las palabras de la ley y los profetas. Les trajo a la memoria los combates que había sostenido y les dejó aún más animosos. Después de infundirles valor, de esta manera les dio instrucciones y les hizo ver la mala fe de los paganos y su incumplimiento de los juramentos. Así armó a todos más con el ardor de su elocuencia que con la seguridad de los escudos y lanzas. Les contó además una visión digna de crédito que había tenido en sueños, la cual alegró a todos. La visión era esta: el antiguo sumo sacerdote Onías, hombre bueno y excelente, de presencia modesta y carácter amable, de trato digno y dado desde su niñez a la práctica de la virtud, estaba con las manos extendidas, orando por todo el pueblo judío. Enseguida apareció otro hombre que se distinguía por sus cabellos blancos y su dignidad. La majestad que lo rodeaba claramente indicaba que se trataba de un personaje de la más alta autoridad. Onías tomó la palabra y le dijo: este es Jeremías, el profeta de Dios, el amigo de sus hermanos, que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Jeremías extendió la mano derecha, le dio a Judas una espada de oro y le dijo: toma esta espada santa que Dios te da, con ella destrozarás a los enemigos. Reconfortados con las elocuentes palabras de Judas, palabras capaces de inspirar valor y de convertir en hombres fuertes a los jóvenes, los judíos resolvieron no quedarse en el campamento, sino lanzarse valientemente a la ofensiva, y con todo el valor posible luchar cuerpo a cuerpo y resolver su situación, puesto que Jerusalén y la religión y el templo estaban en peligro.
El temor por sus mujeres y sus hijos, por sus hermanos y parientes, era poca cosa comparado con lo que sentían por el templo recién purificado. La angustia de los que quedaban en la ciudad no era menor, con la preocupación por el combate que iba a librarse a campo abierto. Todos esperaban el desenlace de la acción. Los enemigos ya habían concentrado sus fuerzas, el ejército estaba dispuesto en orden de batalla. Los elefantes colocados en posición estratégica y la caballería situada en las alas, al ver Macabeo el ejército que se acercaba, la variedad de sus armamentos y la fuerza de los elefantes, extendió sus brazos al cielo e invocó al Señor, que hace prodigios, sabiendo que el Señor da la victoria a los que la merecen, no gracias a las armas, sino según él mismo decide. Invocó al Señor de este modo: Tú, Señor, en tiempo de sequías, Rey de Judá, enviaste un ángel y aniquilaste a 185,000 hombres del campamento de Sennacherib. Ahora también, Señor de los cielos, envía tu ángel bueno delante de nosotros, para que siembre el miedo y el terror, y hiera con el poder de tu brazo a estos paganos que te injurian y que atacan a tu pueblo santo. Y así terminó. Los soldados de Nicanor marcharon al son de trompetas y cantos de guerra. Los de Judá se lanzaron al combate con súplicas y oraciones, y luchando con sus manos e invocando a Dios en sus corazones, dejando tendidos no menos de 35,000 enemigos, quedaron muy contentos por esta intervención de Dios, y terminando el combate, al retirarse llenos de alegría, descubrieron a Nicanor con la armadura muerto en la batalla. Entonces, en medio de gritos y aclamaciones, alabaron al Señor en su lengua materna, y Judas, que se había entregado todo entero en cuerpo y alma a luchar en primera fila por sus conciudadanos, sin perder el afecto que desde joven había sentido por su pueblo, ordenó que le cortaran la cabeza a Nicanor y el brazo derecho y que los llevaran a Jerusalén. Judas mismo fue a Jerusalén y después de reunir a sus conciudadanos y a los sacerdotes, se colocó delante del altar, mandó llamar a los que estaban en la ciudadela y les mostró la cabeza del impío Nicanor y el brazo que él, insultando a Dios, había dirigido lleno de arrogancia contra el santo templo del Todopoderoso. Después le cortó la lengua al impío Nicanor y ordenó que la hicieran pedazos y se la dieran a las aves de rapiña, y que colocaran el brazo delante del templo en pago de su locura. Todos entonces, mirando hacia el cielo y alabando al Señor que se había hecho presente, dijeron: Alabado sea el Señor, que ha conservado su templo. Judas colgó en la ciudadela la cabeza de Nicanor como señal clara y patente para todos del auxilio del Señor, y todos de común acuerdo decidieron no dejar pasar ese día sin recordarlo, sino celebrar como fiesta el día 13 del mes 12, llamado en idioma arameo Adar, día anterior de la fiesta de Purim. Así sucedieron las cosas relativas a Nicanor. Desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Y yo termino aquí mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. Así como no es agradable beber vino ni agua solos, en tanto que beber vino mezclado con agua es sabroso y agradable al gusto. Del mismo modo, en una obra literaria, la variedad del estilo agrada a los oídos de los lectores. Y con esto termino mi relato.